Hey, good morning. How are you, everybody? Buenos días a todos. Jeff, muchísimas gracias por venir a la Argentina. Para nosotros es realmente un gran honor recibirlo aquí. Usted es un gran emprendedor y usted es el fundador de una de las compañías más admiradas del mundo, Electronic Arts. Muchas gracias. No sé cuántos de aquí juegan al FIFA, pero seguramente todos lo conocen, ¿verdad? Son jueguitos así, de menor importancia. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Jeff, quisiera arrancar con las preguntas y volver a los comienzos. Usted es uno de esos casos que toman una empresa, la típica que empieza en un garage o donde sea que empieza, y la transforma en una empresa de 32.000 millones de dólares. Y lo que nos gustaría saber, lo que nos gustaría que nos cuente es su experiencia de esos primeros días, cómo vivía en esa época, cómo hizo para pensar esto de forma global, cuál era su visión, porque nuestros emprendedores quieren aprender de esa experiencia y quizás tratar de emularlo en el futuro. Creo que hacíamos muchas cosas hace 35 años que en realidad se siguen utilizando hoy para una startup o para empezar con una compañía hoy. Obviamente las circunstancias eran diferentes, en ese entonces no había internet, no había celulares y empezamos con 6 personas. No empezamos en un garage, nosotros no empezamos en un garage. Tuvimos nuestra primera reunión para empezar a pensar en una compañía en la casa del líder, digamos, de nuestro grupo en Stanford, ¿sí? Era una casa muy linda, tengo que decir, y nuestro CEO, Strip Hawkins, nos reunió, nos juntamos, cenamos y empezamos a hablar de qué tipo de empresa queríamos formar. En esa época teníamos una Atari y yo era el único que tenía tenía algún involucramiento con una empresa de entretenimiento de videojuegos. Los otros, había gente de Apple y los 6 habíamos crecido en Stanford. Y teníamos estas cosas en común. Nos conocíamos hace 7, 8 años en ese momento. Y nos reunimos y empezamos a hablar de qué tipo de empresa queríamos formar. Entonces, empezamos en un living, ¿sí?, de la casa de uno de los miembros del grupo. Y luego nos trasladamos a un espacio, a una oficina. De hecho, era una sala de conferencias en las oficinas de Sequoia Capitals. Entonces, no empezamos como Hewlett Packard en un garage. Y nuestra misión, o lo que sentíamos que era nuestra misión, y esto creo que se aplica a muchísimas personas, no solo a nosotros, era el hecho de que teníamos estudios en marketing, no teníamos estudios técnicos. Los primeros títulos que habíamos obtenido eran antropología, en mi caso, en Stanford. Otro había estudiado literatura inglesa en Yale. Strip tenía, si no me equivoco, un título de Harvard. Y él había definido su vocación como juegos estratégicos, ¿sí? Todos nosotros teníamos una devoción por comercializar productos, pero habíamos tenido muchos altibajos a lo largo de los años y me acuerdo de una conversación que habíamos tenido al principio. Y recién empezábamos y nos preguntábamos, ¿el mercado es lo suficientemente grande como para alojarnos? Es decir, si uno va a publicar software de entretenimiento, lo que nos preocupaba era qué pasaba si no encontrábamos los productos correctos para tener éxito. Es decir, y uno de nuestros cofundadores dijo, cuando nos hacíamos esta pregunta, dijo, con este grupo, si no encontramos ese producto que estamos buscando, buscaremos otro. Si tenemos que pivotear e ir a otro producto, lo haremos. Entonces, en ese momento nos reímos porque obviamente era ese el tipo de sentimiento que teníamos todos. Entre los 6, creo que generábamos un talento combinado muy, muy, muy importante. Era el mayor talento con el que habíamos estado en contacto, con el que habíamos colaborado. Por eso sentíamos que podíamos hacer lo que quisiéramos. Lo que hiciéramos lo íbamos a hacer con éxito. Y en ese momento, uno
lo más importante es tener flexibilidad cuando uno empieza con una startup. Y pensábamos que el marketing de educación iba a ser lo más importante. Y ahí es donde íbamos a tener el mayor impacto, en productos de entretenimiento. Y esperábamos que fuera así. De hecho, nuestra primera gráfica, nuestro primer aviso gráfico, decía: software que merece las mentes que lo utilizan. Ese era como nuestro eslogan. Y Tripp dijo: simple, candente y profundo. Él decía esos 3 adjetivos. Y esto tenía mucho significado. Y tenían que ser experiencias educativas, pero también, por otro lado, queríamos que tuvieran un impacto emocional. Y así brindarle al usuario una experiencia emocional con una computadora. Que en ese momento las computadoras se asociaban con procesadores, con hojas de cálculos, con una base de datos y quizás, no sé, un calendario o, no sé, recetas que uno podía acceder en la computadora. Era solamente utilitario su fin. Y nosotros lo que queríamos lograr era una relación emocional a través de los videojuegos y brindar experiencias que tuvieran o que generaran un apego emocional. Trabajamos con Bill Budge, al principio un desarrollador, y creo que tenemos un video de él de 1983 hablando de estos conceptos o esa creencia que él tenía de que todo producto o todo software debía contener o debía tener un amigo de software. Entonces, cuando pensábamos en amigos dentro del mundo del software, no se pensaba lo suficiente sobre este apego emocional que uno pudiera tener con un personaje dentro de un videojuego. Entonces, ese era el punto. Eso era lo que nosotros sentíamos que era la forma exitosa de proceder. Y eso fue lo que ocurrió. Hoy en día, las personas se me acercan constantemente y me dicen: toda mi infancia estuve horas y días jugando con nuestros juegos y tienen un apego emocional con Electronic Arts gracias a eso. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos mucho éxito porque justamente permitíamos que las personas establecieran esta relación emocional con una computadora. Me da la impresión de que ese apego emocional, en cierta forma, ustedes lo inventaron dentro de la industria del gaming. Ahora, obviamente, se ha expandido a otras áreas y hoy en día uno ve otras compañías de entretenimiento que tratan de emular esa conexión emocional con los consumidores. Y no solo de entretenimiento, sino empresas de telecomunicación y otras. Todos tratan de lograr esta comunicación emocional. ¿Usted piensa que esa tendencia va a continuar creciendo o piensa que va a ser una tendencia que se va a quedar dentro de la industria del entretenimiento? No, yo creo que va a ser mucho más amplia, se va a seguir difundiendo y se va a ir expandiendo a todas las industrias. Y esto se debe parcialmente a que uno necesita identificarse con el cliente. No importa en qué industria esté uno. Uno debe comprender los sentimientos de nuestros clientes, sus necesidades. Y esto se debe lograr a tal punto que esto forme parte de la relación que se va construyendo, entendiendo las necesidades del cliente. Y eso se aplica a cualquier industria. Me da la impresión de que la evolución de la industria ha empezado a desarrollar muchas nuevas oportunidades. Desde que Steve Jobs dijo: este es mi nuevo dispositivo, y él presentó el iPhone hace 10 años. Desde ese momento hasta ahora ha atravesado una evolución masiva con cientos de tecnologías que piensan que van a ser lo próximo en cuanto a tecnología. La realidad virtual y la Big Data y la realidad aumentada, todas estas cosas forman parte de estos hitos. En los últimos años, y estoy hablando desde un pasado hasta un presente,
usted ha fundado dos compañías. Una llamada Holodeck, que es una empresa de tecnología de realidad virtual para gaming, y otra llamada BitDegree. Sí, es sobre educación online y conectar eso con el blockchain. Esto es algo muy interesante. Hablemos un poco de la realidad virtual. La realidad virtual supuestamente es una de esos puntos de inflexión en cuanto a la tecnología. Al menos eso se decía hace 10 años. Pero cuando uno ve los números, solamente hay 4 millones de dispositivos que se vendieron en 2016. Porque supuestamente son muy aparatosos y todavía no han avanzado demasiado. Y hay muchas barreras para que esa tecnología sea adoptada. Entonces me gustaría saber su opinión como fundador de Holodeck en cuanto a cómo esa tecnología va a evolucionar y cómo la realidad virtual va a plantear algo diferente en el futuro. Yo veo ciertas analogías entre la posición que tiene, el lugar que tiene la realidad virtual hoy en cuanto a cómo estábamos en Electronic Arts hace 35 años. Porque las primeras computadoras en los hogares donde había videojuegos, por ejemplo, la Apple, no tenía ningún tipo de sonido, no tenían ningún dispositivo para que haya sonido, no tenían miles de colores, tenían CMYK. Y las pantallas gráficas que nosotros lográbamos crear solamente nos permitían poner estos pequeños muñequitos para representar a personas en la pantalla. Nos llevó, no sé, diría 10 años como mínimo, desde el 82 hasta el 92, para que las herramientas de software y los desarrollos y las tecnologías, para que lleguen al punto en que empezaron a producir un producto como FIFA Fútbol, donde los personajes se mueven como las personas reales, tienen el aspecto de personas reales o de jugadores reales, interactúan, hay sonido real. Eso llevó muchísimos años para que la tecnología llegara a ese punto. Y me parece que la realidad virtual está como en ese punto ahora. Está recién empezando a tener un impacto. Y todavía necesita de mayor avances tecnológicos. Pero están produciéndose esos avances. Yo creo que en los próximos años esto se va a transformar en un negocio enorme. Y para comenzar, la empresa llamada Holodeck VR, que es la de realidad virtual, somos parte de un instituto alemán que ha desarrollado una tecnología para rastrear y permitir tecnología aplicada a realidad virtual en grandes espacios, incluidos quizás hasta 100 personas interactuando unos con otros como avatars a través de la realidad virtual. Esta es una forma para que la población en general, fuera de sus casas, puedan experimentar con realidad virtual sin tener que comprar los dispositivos. Y para mí es una experiencia emocional y transformadora. Y esto va a dar lugar, creo, a la expansión de este mercado en los próximos años. Piensen en que si cada escuela primaria, o al menos en Estados Unidos, no sé si aplica en Argentina, pero las escuelas primarias y secundarias públicas, todos tienen gimnasios cerrados. Y estos son espacios perfectos para realidad virtual, para que la realidad virtual se pueda experimentar en cursos de quizás 30 alumnos juntos, para que ellos puedan entrar dentro de un escenario de realidad virtual del Coliseo Romano, por ejemplo, como era hace cientos de años, y que puedan interactuar unos con otros como si estuvieran presentes en el Coliseo Romano. Imagínense qué forma maravillosa de aprender. Imaginen que el curso entra al gimnasio y tengan la posibilidad de que todos participen en una experiencia en la luna. Uno nunca se olvida de este tipo de experiencias de aprendizaje. Me parece que no hay dudas
de que la realidad virtual en diferentes ubicaciones puede tener grandes beneficios. Y creo que, me acuerdo cuando empezaron las Ataris, los videojuegos estaban solo en bares o en lugares de videojuegos. Uno se tenía que ir de su casa para jugar con una Atari, poner moneditas en la máquina y jugar. Y creo que esto tiene una cierta analogía con donde estamos hoy con realidad virtual. Creo que va a haber que salir de casa a hacerlo en otro lado durante un tiempo hasta que sean menores los costos y uno los pueda tener en su casa o que haya softwares que sean más accesibles. Mientras tanto, creo que va a haber lugares donde uno puede ir y experimentar con un grupo de personas y me parece que esto realmente nos vuela la cabeza. Estoy de acuerdo, pero parecería ser que el factor común en Electronic Arts, en Holodeck y ahora Bit Degree también, esto es algo que le apasiona y lo que le apasiona es la educación, si entiendo correctamente. Usted ha mencionado el hecho de que la educación se puede lograr a través del gaming, de hacer educación a través de realidad virtual. Cuéntenos un poco más sobre el nuevo venture llamado Bit Degree y ¿cómo ve usted el futuro de la educación? Cuando yo voy a las hackathons con los desarrolladores, creo que hace unos 5 y 10 años, siempre pregunto a personas que vienen a veces a pasar un fin de semana, 50, 60 personas que se juntan para desarrollar una idea, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes aprendieron sus habilidades en la escuela? Y ninguno me dice que sí. Nadie levanta la mano. Todo es autodidacta, todo fue aprendido fuera de la escuela. Entonces yo me doy cuenta que los sistemas escolares están enseñándole a los alumnos lo que ellos necesitan saber sobre historia, ¿sí? Lo que antes era necesario saber. Los sistemas escolares no están actualizados en cuanto a lo que las personas necesitan saber y aprender para tener éxito en sus vidas a medida que van avanzando. Y entonces creo que lo que va a pasar y lo que está intentando hacer Bit Degree es tratar de cambiar el paradigma del aprendizaje online y permitirle a las personas que reciban un pago por aprender, no tener que pagar por aprender. ¿Cómo es eso? Bueno, en cuanto uno se enrola en un curso, lo hace a través de criptomonedas, pero utilizando blockchain, que es inmutable y universal también, uno puede crear un contrato inteligente, un smart contract en Ethereum. Y un smart contract se inicia cuando uno empieza a tomar el curso. Cuando uno completa el curso, hay un pago automático de criptomoneda por haber tomado el curso. Y esto es ofrecido por un sponsor. ¿Y cómo funciona esto? Le permite a las industrias crear y rastrear un conjunto de diferentes talentos que sienten que necesitan, porque los ingenieros no sobran realmente y cada vez va a haber menos, creo, o van a escasear a medida que las tecnologías. Es decir, que se necesitan personas que sepan programar, que puedan capacitarse y que puedan demostrar que tienen esa capacitación. Y el blockchain es tan seguro, no se pueden hacer cambios a las cosas, todo queda registrado en Ethereum. Y la criptomoneda que se utiliza, son como tokens, que se utilizan para pagar a los estudiantes y que completen cursos, funciona de forma automática. Y eso es un gran incentivo, porque hoy en día los cursos online tienen una tasa de deserción de aproximadamente 80%. Entonces Bit Degree se dedica a tratar de cambiar ese índice. Y los fondos, esta criptomoneda, viene de corporaciones que tienen una necesidad de ciertos tipos de capacitación
que debe ser, o conocimientos que tienen que ser adquiridos por empleados potenciales. Es mucho más eficiente reclutar de un pool de personas que uno ya sabe que tienen las acreditaciones o las necesidades cubiertas para un cierto trabajo, si uno puede rastrearlos y ubicarlos a través de este mecanismo. Yo creo que esto realmente va a cambiar el juego en la educación online. Y siguiendo con lo que vos hablabas con respecto a lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a la gente, durante años el contenido ha sido el centro de lo que enseñamos. Y a través de los videojuegos y otras cuestiones que han sucedido en nuestro planeta, la idea de enseñarles a enseñar es mucho más interesante o más importante que el contenido en sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay un amigo que lo conozco desde hace 35 años y él empezó a hablar de la enseñanza inicial en el kinder, en jardín. Los bebés, los chicos de 2 años, conozco muchos, empezaron a jugar con iPad ya y pueden aprender letras, números, matemáticas a la edad de 3, 4, 5 utilizando la tecnología. Mi amigo empezó a hablar de las escuelas Steve Jobs. Desde jardín de infantes a primaria les dan a un iPad y la currícula está basada en las aplicaciones en el iPad. Entonces los estudiantes pueden elegir el curso de estudios que quieren seguir y ir por ese camino, digamos, por esa currícula tan rápido como quiere. Lo que pasa en las escuelas públicas que están utilizando esta tecnología para la educación inicial es que los estudiantes están empezando a destacarse muchísimo más de lo que pasa en un aula regular o habitual, porque lo que están pudiendo lograr es darle la posibilidad de elegir y poder progresar tan rápido como cada uno pueda querer o necesitar. Y eso es un cambio a largo plazo, pero se necesita también. Y creo que el aprendizaje online va a tener un impacto similar. Porque lo haces por vos mismo, de manera autodidacta. Estás en control de tu propia educación. Y eso es muy importante. No hay un maestro sabelotodo que te da el conocimiento. Vos lo buscás, ese conocimiento. Y eso es lo que lo hace importante. Internet, smartphones, todo esto te lo habilita. Volvamos al ecosistema emprendedor. Mi pregunta aquí es, ¿cuáles son los factores, en tu punto de vista, necesitan darse para que un ecosistema emprendedor sea exitoso? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer? ¿Y cuál es la función del gobierno en tu punto de vista? ¿Cuál es tu experiencia en Silicon Valley? El Silicon Valley ha estado presente durante por lo menos 70 años. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que las personas no entienden ahora cuando hablan de venture capital, etcétera, hay mucha actividad desde esa área, pero muchos no se dan cuenta que el gobierno de los Estados Unidos gastó miles de millones de dólares en el desarrollo de todo ese ecosistema de Silicon Valley. El Departamento de Defensa estaba presente en esa época, pero el gobierno inició ese sistema. Había un decano de ingeniería presente y lo que requería de los profesores de ingeniería que se tomaran una licencia y empezaran a una empresa con fondos del gobierno. Tenía todos estos profesores de ingeniería que comenzaron empresas, pero para que pudieran volver y enseñar sobre esa experiencia. Pero
tuvieron esa experiencia y eso fue un gran cambio para poder enseñarle a sus alumnos desde la experiencia, alumnos de ingeniería. Y creo que eso inició esta idea de ser práctico, de tener experiencia práctica, además del conocimiento técnico que era necesario. Bill Hewlett y David Packard eran alumnos de Fred Terman y cuando empezaron con HP, una de las políticas que implementaron fue que cualquier empleado de HP que quería salir y empezar su propia empresa, podían hacerlo y les garantizaban un trabajo en Hewlett Packard si querían volver. Eso era un círculo virtuoso que se generó. Al día de hoy, esto sucede sin estas políticas quizás, pero hablaba con un ejecutivo de Google hace unos meses y le preguntaba cómo encontrás los ingenieros que necesitas para contratarlos todo el tiempo. La mayoría de las personas fueron ex empleados de Google, así que tienen una puerta giratoria también. Quizás no sea su política, pero saben en Google que si eligieron a alguien ya y esa persona se va para fundar una empresa o fundar un startup, bueno, son bienvenidos nuevamente porque saben que tienen los estándares que esperan de esa persona y por lo menos van a volver mucho más experimentados y van a volver a la comunidad Google. Eso es muy importante y es muy valorado. Y el gobierno es el que empezó a echar a rodar la bola. Ahora ya son 70, 80 años que pasaron y es una fuerza que continúa. Bueno, quizás un poco más tarde, pero estamos empezando nosotros acá con las startups y lo estamos celebrando también. Lo celebro porque es muy importante. Sí, escuché acerca del el plan 111.000. 111.000. Bueno, suena como un muy buen plan. Sí, sí lo es. Es tu tercera vez en la Argentina, segunda vez. Ah, sí, me lo acabas de decir, me lo dijiste hace unos minutos. Después de esta segunda vez en la Argentina, hace 3 años que estuviste antes, ¿cuál es tu reacción inicial? ¿Cómo ves los cambios? ¿Cómo ves el entorno de negocios en Argentina? Ha sido notable porque hace 3 años las cosas empezaban a hablarse de estas cuestiones. El entorno para emprendedores empezaba a florecer y era en los estadios iniciales, pero esta vez, 3 años después, me doy cuenta que la actitud es tanto más positiva y con prospectos a futuro, optimistas con respecto al futuro. Con todos los que hablo, expresan que creen que Argentina tiene un futuro fantástico para los próximos años, que va a explotar. Y eso es lo que yo estoy percibiendo hoy, que no lo sentí hace 3 años. Bueno, es realmente notable entonces. Hoy tenemos aquí, para cerrar, tenemos cientos de emprendedores y gente que está entusiasmado y que está sediento de saber sobre tus ideas y experiencia. Creo que estos momentos de inspiración son muy importantes y me encantaría ver y saber esas reglas no escritas del éxito de Jeff Burton. Quiero solo 3. Si podés agregar a una más, una que la que fallaste estrepitosamente, bueno, no sé si estrepitosamente, pero un fallo importante. El primero, los 3 tips más importantes. Primero es seguir tu pasión y ser honesto con vos mismo y con todas tus relaciones. Es tan fácil quedarse atrapado
y hacer cosas de los que uno se avergüenza, tratar a la gente mal, no ser honesto con los clientes. Es muy fácil meterse ahí. Y uno siempre tiene éxito. Y es realmente exitoso si es realmente honesto. Entonces, no darle... quizás no tomar ventaja a veces, no sacar la mayor ventaja, a veces renunciar a eso. Había rockstars que querían comprar Grand Theft Auto y podía cobrarles un montón. Y se fue de esa oportunidad mi socio porque nos pensaba que el Grand Theft Auto no era el tipo de producto que íbamos a querer en nuestro portfolio. Y renunció a esos miles de millones de dólares de ingresos anuales porque no sentía que era lo correcto. Y para mí era lo correcto. Bueno, no dañó a Electronic Arts no tener ese super videojuego Grand Theft Auto, pero lo que hizo también es que la compañía permaneciera siendo fiel a sí misma, a sus orígenes. Tenés que tener muy claro cuál es tu pasión y seguir esa pasión de manera honesta. Eso es una cosa. Otra regla no escrita es que al final del día el dinero no cuenta tanto. Sí, uno se mete en el negocio por un número de razones, porque sos apasionado con respecto a tu producto, a tu empresa, querés estar en control de tu propia vida, que un startup te permite sentir al menos que hay ciertos aspectos que uno puede controlar, pero esa idea, cuando empezamos Electronics, no lo hicimos para hacernos ricos, sino porque pensamos que era estaba buenísimo hacer ese esfuerzo para empezar esa empresa. Y todos nos dimos cuenta que tener mucho dinero no hace a la gran diferencia en tu vida. Lo que sí hace la diferencia es hacer algo que te apasiona, algo que significa para un montón para gente. Tener mucho dinero a veces genera más problemas de lo que uno se imagina. Eso es lo segundo. El dinero va a venir como consecuencia de hacer lo que te apasiona, como sabiendo lo que querés y lo que sabes hacer y lo que te impulsa. Lo último es algo no escrito, es decir, una cuestión ética, devolverle a la gente. Cuando son exitosos, todos en Electronic Arts hacemos mucho dinero y todos invertimos en otras empresas también. No necesariamente toneladas de dinero, sino pequeñas cantidades. Estás volviendo dinero al ecosistema para que otros puedan hacer de sus sueños una realidad. Y eso es una regla no escrita que tiene un gran impacto en la forma en que Silicon Valley ha podido sostenerse a lo largo del tiempo. Y lo que veo en estos momentos son historias de personas que están aquí en Buenos Aires, que han sido exitosos y que están devolviendo ya al entorno. Y eso es una gran señal que el ecosistema aquí tiene muchísimo potencial. Jeff, muchísimas gracias por esta gran conversación. Se nos terminó el tiempo, pero quiero decirte gracias, porque fue muy inspirador para muchos. Y esperamos poderte tenerte más seguida, así que fue un placer.